Como os he dicho, la serigrafía tiene limitaciones, pero estas pueden tratarse de un modo estético para conseguir efectos originales y diferentes. Así que os voy a explicar ahora cómo sortear las desventajas de la serigrafía. Tal y como hemos visto, el funcionamiento de una malla permite que la pintura pase por los huecos que hay entre sus hilos y así llega a la tela y la estampe. Esto hace que la pintura, al pasar entre los huecos de la tela de la malla, llegue a nuestra prenda no de un modo totalmente uniforme, sino por pequeños puntos, casi imperceptibles cuando se trata de manchas de color grandes, pero apreciables en los bordes de esta mancha de color. Si os fijáis bien, parecen como pequeños píxeles. Estos puntos dependen del gramaje de la malla de nuestra pantalla, y existen mallas ya hechas de diferente gramaje. A mayor gramaje, más pequeño es el hueco que hay entre los hilos, y más detalle se pueden hacer. Un gramaje alto es válido para imprimir láminas, por ejemplo, pero si imprimimos nuestras camisetas de algodón, el gramaje de la tela de la pantalla deberá ser de unos 43 hilos. El gramaje de la malla también afecta al tamaño mínimo de impresión. Como os he dicho antes, son como pequeños píxeles y como tal no podemos diseñar por debajo de esa medida. Si las líneas de nuestro dibujo son demasiado finas, puede que haya cortes en la masa de pintura y no se distribuya bien. En esta imagen podéis ver cómo funcionan los diferentes tamaños de grosor sobre un tejido de algodón en una pantalla de 43 hilos. Por tanto, evitad tamaños inferiores a un punto si trabajáis con pantallas de 43 hilos. Tened en cuenta también que cuanto mayor gramaje tenga nuestra pantalla, antes se atascará de pintura y la pantalla quedará inutilizada, teniendo que volver a recuperarla y emulsionarla. Ahora que hablamos de entaponamientos de la pantalla, estaría bien comentar que al principio esto os va a pasar más de una vez. Aquí puedes ver una pantalla entaponada por la parte en la que se le aplica la pintura. Esto sucedió al hacer unas cuantas tote bag un día muy caluroso. Debería haber usado retardante en la pintura, pero no lo hice y aunque podía haber quedado inutilizada, no es el caso y os explico por qué. Sabiendo que era uno de mis primeros trabajos para serigrafía, pensé que este error podía pasar, así que decidí hacer un diseño con texturas vintage e imperfecto porque si se taponaban algunos hilos no pasaba nada ya que otros también lo estaban a propósito. Os voy a explicar cómo realizar texturas vintage en Photoshop. Pegamos nuestro diseño vectorial en Photoshop. Recordad que tenemos que elegir un modo de color en CMYK. Creamos una máscara en la capa de nuestro vector. Ahora, con un pincel de textura y con el color negro seleccionado, lo usamos solo pinchando, sin arrastrar. Así vamos aplicando la textura poco a poco. Podemos cambiar de pincel, cambiar el tamaño o crear uno para este propósito. Si en algún momento pensamos que nos hemos pasado al poner demasiado ruido, solo tenemos que cambiar el color de relleno a un blanco y rectificar lo necesario. Ahora, con un pincel suave, repasamos todo el borde de nuestro diseño para que simule una estampación en una máquina antigua que no distribuye bien la tinta. Este proceso lo tenéis que realizar por todo el diseño tal y como yo he hecho en esta parte.
Cuando ya has terminado de dar textura, tenemos que hacer doble clic sobre la capa de vector y en superposición de colores elegimos un negro. A continuación convertiremos la imagen en escala de grises, para después poder convertirla a mapa de bits. Así podréis ver cómo se verá el diseño en vuestra pantalla emulsionada. Si queréis hacer un diseño muy limpio con unas líneas muy marcadas, también podéis, como en este otro diseño que hice. Pero tenéis que tener cuidado al emulsionar e insolar la pantalla y controlar los puntos que se queden taponados de emulsión o de pintura. El número de colores que vayamos a imprimir en nuestra camiseta se verá condicionado por el pulpo de serigrafía que tengamos. El pulpo se compone de estaciones que sirven para poner la prenda o el soporte de estampar y así poder trabajar más rápido, y de brazos, que se corresponden con el número de colores que podemos usar. Si nuestro pulpo es de un solo brazo y una sola estación como este, solo podemos imprimir en un color nuestro tejido y trabajar de uno en uno. Aquí vemos un pulpo con 4 brazos que permite imprimir hasta 4 colores diferentes. Cuando diseñamos para serigrafía, esto lo tenemos que tener en cuenta por dos motivos. El primero es que no suelen hacer pulpos de más de 8 brazos, y muchos llegan solo a 4, así que no nos vengamos muy arriba usando colores, porque seguramente luego tengamos que modificar nuestro diseño. El segundo motivo es que por cada color la prenda se va a encarecer, tanto si encargas el estampado como si lo hacemos en nuestro taller. Así que el número de colores hay que tenerlo muy en cuenta cuando hacemos el diseño. Como podéis haber deducido, al poder solo imprimir en colores sólidos, en serigrafía es prácticamente imposible hacer degradados como estos que vemos en digital. Las sombras, al fin y al cabo, son degradados, así que si queremos que sean como las de esta otra imagen, mejor evitarlas. Si queremos un degradado en serigrafía, tenemos que usar tramas o semitonos de color. Con Illustrator es muy fácil conseguir semitonos de color y os voy a explicar cómo se hace. En este diseño tengo hecho solo el contorno y vamos a hacer el relleno con semitono de color. Primero copiamos el diseño al completo, bloqueamos y hacemos invisible esta capa. A continuación, pegamos en otra capa por debajo de la anterior, eligiendo pegar en frente o pegar detrás. De este modo lo pegaremos en el mismo sitio y así no tendremos que encajarlo luego. Ahora quitamos todos los bordes, eligiendo el color transparente que veremos en la paleta de muestras por defecto. En Objeto vamos a la opción Pintura interactiva y pinchamos Crear. Hacemos visible la capa de línea, pero la mantenemos bloqueada, y así podemos ir viendo cómo va a quedar nuestro diseño. Con el bote de pintura interactiva, pintamos con el relleno negro las áreas que queremos pintar con un color sólido. En mi caso, lo primero que quiero pintar son los ojos, pero voy a quitar el borde de la pupila en la capa de líneas para que se vea más pequeña. Vuelvo al relleno y continúo rellenando las borlas del sombrero. La mitad inferior de las letras también las relleno para darle un toque más old school. Cuando terminemos, elegimos un color diferente, pero plano, para crear las partes que queramos degradadas. Nuestro diseño no se va a quedar con este color, así que no os preocupéis mucho por su elección. Cuando ya hemos terminado, seleccionamos todo el área de pintura interactiva y expandimos en Objeto, Pintura interactiva, Expandir.
Desagrupamos varias veces hasta tener todos los huecos de pintura por separado. Seleccionamos un hueco de pintura negro y nos vamos a seleccionar mismo color de relleno. Agrupamos y ya tenemos juntos todos los huecos que irán rellenos de un color sólido. A los demás huecos le aplicamos un relleno degradado, que vaya del blanco al negro o a cualquier color dentro de la escala de grises. También orientamos el ángulo de degradado hasta que esté como queramos. Lo podemos hacer eligiendo los grados o manualmente con la herramienta de degradado. Simplemente elegimos el hueco de color, pinchamos de un extremo y arrastramos hacia el otro. Cuando tengamos los degradados tal y como queramos, elegimos todos los huecos que estén degradados y nos vamos a Efecto, Estilizar y Semitono de color. Dentro de las opciones de este efecto, vamos a tener que elegir el tamaño máximo de radio de los puntos. Y en los canales vamos a elegir 0 en todos. Marcamos OK. Si queremos corregir alguna de estas opciones posteriormente, lo podemos hacer en el panel de apariencia, haciendo clic en el efecto que queramos modificar y nos volverá a salir la pestaña de antes. Podemos hacer que el degradado varíe y no vaya del blanco completo al negro completo. Esto se hace seleccionando la muestra con el relleno degradado que queramos cambiar, y variamos los colores de degradado y elegimos grises en lugar de blanco o negro. Tenemos que tener en cuenta que si le ponemos un fondo de un color que no sea blanco, las partes con semitono no se verán transparentes, sino blancas. Seleccionando todo el diseño y eligiendo el modo de transparencia multiplicar.
Como os he dicho, la serigrafía permite imprimir en varios colores y os voy a enseñar cómo preparar vuestros archivos para imprimir los fotolitos. Creamos un documento en CMYK y pegamos nuestro diseño. El texto y los trazados deben estar convertidos en formas. Esto lo haremos expandiendo los elementos en Objeto, Expandir. A continuación, en el buscatrazos, elegimos Dividir y desagrupamos el diseño. Luego hay que separar las capas en los colores del diseño, una capa para cada color. Seleccionamos una forma del primer color y elegimos seleccionar mismo color de relleno. Cortamos y pegamos en el mismo sitio pero en otra capa. Hacemos esto con todos los colores que queramos imprimir en el mismo color. Y repetimos la operación con los demás colores. Todas las capas tienen que tener un color de relleno para imprimir los fotolitos. A continuación, imprimiremos los fotolitos, en una impresora bien calibrada, cada una de las capas. Necesitamos una pantalla diferente para cada uno de los fotolitos, así que tenemos que tener preparadas las dos cuando vayamos a instalarlas. Cuando tengamos listas nuestras pantallas, tenemos que calibrar los brazos del pulpo de serigrafía. Recordad que el orden para serigrafiar es de fuera para adentro. En nuestro diseño primero tendremos que imprimir el rojo y luego el negro. Hasta ahora hemos visto que con la técnica de la serigrafía podemos imprimir en colores planos y degradados simples con la técnica del semitono de color. Pero esta técnica puede dar mucho más y os voy a enseñar ahora cómo imprimir fotografías. En primer lugar vamos a aprender cómo imprimir fotos realistas usando un solo color. Creedme que el resultado puede quedar muy chulo. Abrimos nuestra foto en Photoshop. Yo, en lugar de una sola, he decidido usar dos para hacer un montaje. Lo primero que vamos a hacer es darle brillo a nuestra foto. Para eso nos vamos a Imagen, Ajustes, Brillo, Contraste y movemos el indicador de brillo hasta la derecha. El de contraste lo podemos dejar igual que estaba. Si tenemos más de una foto, como es mi caso, repetimos el proceso. Esto lo hacemos para que el diseño no se vea muy oscuro cuando lo convirtamos en una imagen en gris. Ahora vamos a eliminar el fondo que no queramos que aparezca en nuestro diseño. En mi caso voy a dejar solo a la chica con la tabla y la ola. Y con la varita mágica selecciono el fondo y lo elimino a grosso modo. A continuación, para hacerlo un poco más meticuloso, utilizaré la goma de borrar con un trazo suave.
Tenemos que cambiar el tamaño a medida que queramos borrar más detalles. Como podéis ver, el recorte no es perfecto, pero tampoco es necesario que lo sea. En el caso de la ola, como el área de selección es mucho mayor, usaré la herramienta lazo para eliminar la parte sobrante de la foto. Cuando tengamos nuestra foto recortada y retocada, seleccionamos Imagen, Modo y Escala de grises. Y de este modo convertiremos la foto a blanco y negro. No hace falta que fusionemos las capas ahora, y en el siguiente aviso le damos OK. Ahora volvemos a la imagen, modo y mapa de bits. En esta ocasión sí tenemos que fusionar las capas. Para imprimir, como en nuestro caso, tenemos que seleccionar 300 píxeles por pulgada y en la siguiente opción debemos elegir semitono de color. Pulsamos OK. Frecuencia es la cantidad de puntos que queremos por línea. Para este diseño me viene bien 20 líneas por pulgada. El ángulo hace referencia al ángulo que va a tener la línea de puntos. Para que no os haga un efecto raro, es mejor que seleccionamos un ángulo que no sea recto, es decir, lo que queréis que no sea múltiplo de 45 grados. En forma debemos elegir círculo. Aunque yo tenga estas ideas muy claras, aconsejo que vayáis probando estas opciones para conseguir diferentes efectos en vuestros diseños. Como ya tendríamos el fotolito preparado, exportamos esta imagen y nos quedaría llevarla a la imprenta o imprimir el fotolito en la impresora de casa. Como ya sabéis, una cosa que me gusta probar antes es el diseño en mockups. Aquí tenéis uno de camisetas. Por lo general, estos mockups vienen muy bien ordenados en capas y grupos muy bien nombrados para que no quede claro cómo usarlo. Podemos cambiar el color del fondo de la camiseta generalmente, pero lo que nos interesa es encontrar una capa que se ha de llamar Place Design Here o algo similar. Suele ser un objeto inteligente y si hacemos doble clic en él, abrimos un archivo nuevo donde pegaremos nuestro diseño. Como veis, he tocado las curvas de color de mi montaje para darle un tono azul, el que usaría para imprimir las camisetas. Esto lo podéis cambiar en ajustes y después en curvas. Por último, guardamos este archivo y volvemos a nuestro mockup. Y aquí ya podemos moverlo y cambiarlo a donde queramos, y así nos podremos hacer una idea más clara de cómo va a quedar nuestro diseño. Ya que sabemos cómo convertir una foto de un color a serigrafía, vamos a aprender a imprimir en esta misma técnica fotos a todo color. El funcionamiento es parecido.
solo que tendremos que imprimir con 4 pantallas, como en una impresora, uno para el cian, otro para el magenta, para el amarillo y el último para el negro. Por tanto, vamos a tener que imprimir 4 fotolitos, uno por cada color. En este ejemplo os voy a enseñar a hacerlo con esta simpática foto de un perro. Cuando la tengamos abierta en Photoshop, nos vamos a canales y vemos que hay 4 canales para cada color y uno general. Seleccionamos cualquiera de un solo color y en el panel de opciones de canal elegimos dividir canales. Veremos que Photoshop nos ha creado varios documentos, aunque uno de ellos, el transparente, lo podemos cerrar sin guardar los cambios. Ahora tenemos 4 archivos, uno por cada color, negro, amarillo, magenta y cian. El siguiente paso es convertir cada uno de estos archivos a mapa de bits, como ya aprendimos anteriormente. Vamos a imagen, modo y mapa de bits. Como es para imprimir, seleccionamos 300 píxeles por pulgada en la resolución y en método aseguraos de elegir semitono de color. En esta nueva ventana vamos a hacer algún cambio. En primer lugar voy a seleccionar una densidad de líneas por pulgada mayor, para que haya más detalle en la imagen y sea más realista. Respecto al ángulo, para evitar el efecto moiré, a cada color le debemos dar un ángulo diferente. El cian tendrá 75 grados y en la forma elegimos círculo. Como podemos ver, la imagen a cierta distancia no parece que esté hecha con un solo color, sino que parece hecha a escala de grises, pero si ampliamos podemos apreciar los puntos en detalle. Repetimos la operación anterior, pero cambiando los grados del color, ya que al magenta le daremos 15 grados. Al amarillo 105 grados y por último al negro 45 grados. En este color podemos apreciar el indeseado efecto moiré, pero no os preocupéis porque cuando unamos los colores no se va a notar. Cuando tengamos todos los archivos, los guardamos en PNG para imprimir los 4 fotolitos. Os voy a enseñar cómo podéis ver cómo quedaría vuestra imagen serigrafiada con todos los colores juntos. Iremos abriendo una copia de los archivos en PNG o JPG. Primero lo haremos con el color cian. Con la imagen abierta hacemos zoom todo lo posible, para poder señalar con la varita mágica un píxel blanco. En tolerancia elegiremos 0 y nos aseguramos de tener la opción contiguo deseleccionada. Seleccionamos y eliminamos la selección. A continuación hacemos doble clic en la capa para ir a las opciones y vamos a superposición de colores.
donde le ponemos la opacidad al 100 y con un modo de transparencia normal. Hacemos doble clic en el color y escribimos 100 en el cian y 0 en el resto. Repetimos esta operación con todos los colores restantes. La única variación es que en la superposición de colores cada uno tendrá el 100 en su color y un 0 en el resto. En el caso del color negro le daremos 100 en todos los colores. A mí me gusta poner las capas el nombre del color que llevarían. Como veis, el orden de las capas influye en el resultado final, así que es un buen momento para hacer pruebas y ver cómo se encaja mejor. Recordad que esto solo lo hemos hecho para ver cómo quedaría, pero lo que tendríamos que imprimir son los 4 archivos, uno por cada color, en el negro más oscurecido que podáis. Ya que mencionamos la impresión de fotolitos, os comento que si vais a imprimir vosotros mismos en vuestro taller, este es un tema que no debéis pasar por alto. El fotolito es nuestro diseño impreso sobre un papel transparente o semitransparente. Estos papeles los podemos comprar en cualquier papelería o incluso online y usarlos en nuestra impresora. El diseño debe ir en negro, en el más puro que podamos, aunque tenemos que tener en cuenta que no existe una tinta negra que sea capaz de absorber todas las radiaciones y que por tanto el negro real no existe cuando imprimimos en una impresora. Así que las tintas negras son realmente un tono muy oscuro de gris. Para oscurecer al máximo el color de negro en nuestros diseños vectoriales
Vamos a abrirlos en Illustrator y vamos a Preferencias y Apariencia de negro. Tiene que estar configurado de la siguiente manera. En la pantalla hay que seleccionar Mostrar todos los negros como negro enriquecido, y así no habrá confusiones con las previsualizaciones gris oscuro del 100% negro. Hay que imprimir y exportar todos los negros como negro enriquecido. Esto no cambia la composición del negro, pero creará un color completamente negro en HTML conocido como 000000 si se exporta a un espacio de color RGB. Por último, os quería enseñar cómo sí se pueden hacer degradados de color en serigrafía en el mismo fotolito. Como podemos ver en este vídeo de James Flames, consiste en hacer la mezcla en la propia pantalla, de modo que el resultado será imprevisible y nunca igual a la impresión anterior. El resultado será un degradado de color como el de este cartel impreso. A mí me encanta cómo le ha quedado, y es para diseños muy especiales, sin duda.